Era el 15 de octubre del 2018 y yo, como piloto de una aerolínea comercial, estaba al mando de un vuelo nocturno desde Miami hacia Barcelona. Habíamos despegado sin ningún contratiempo y, como muchas otras noches, esperaba un vuelo tranquilo y sin sorpresas. Sin embargo, lo que experimenté esa noche cambiaría mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana cuando cruzamos el Océano Atlántico a unos 37,000 pies de altura. Las luces de la cabina estaban atenuadas y la mayoría de los pasajeros dormían plácidamente. De repente, algo captó mi atención en la oscuridad que rodeaba el avión. Unas luces titilantes y de colores cambiantes parecían rodearnos a lo lejos, pero no se trataba de otro avión o de alguna tormenta eléctrica que hubiéramos detectado en el radar. El copiloto y yo nos miramos desconcertados y decidimos acercarnos un poco más por la ventana para observar mejor el fenómeno. A medida de que nos acercábamos a las Islas Bermudas, las luces se fueron intensificando y comenzaron a tomar formas extrañas, como si fueran una especie de serpientes enredadas en el aire. De repente, el avión empezó a sacudirse violentamente y los pasajeros se despertaron alarmados, y los compartimientos superiores se abrieron, lanzando las maletas y objetos por toda la cabina. Los sistemas de a bordo empezaron a fallar y las comunicaciones con el control de tráfico aéreo se interrumpieron. El copiloto y yo nos esforzamos por mantener el control del avión y tranquilizar a los pasajeros. Las luces de colores seguían danzando a nuestro alrededor y una sensación de terror y confusión se apoderó de mí. No había explicación lógica para lo que estábamos viendo y sentíamos que estábamos a merced de una fuerza desconocida e incomprensible. En medio de ese caos, una figura etérea y luminosa apareció en la cabina de mando. Frente a nosotros estaba una mujer con una luz blanca alrededor que parecía flotar en el aire. Sus ojos eran como pozos negros y profundos, pero sentía que estaba viéndome. Antes de poder reaccionar, la figura desapareció y las luces de colores comenzaron a desvanecerse en la oscuridad. Tan rápido como había comenzado el fenómeno, empezó también a estabilizarse, a desaparecer. Los sistemas de a bordo volvieron a funcionar y las comunicaciones se establecieron todo con normalidad. El copiloto y yo nos miramos incrédulos, preguntándonos qué acababa de suceder. Si esto era simplemente una alucinación colectiva o de qué se trataba. Aterrizamos en Barcelona sin más incidentes y, aunque tratamos de mantener el secreto de lo ocurrido, la noticia se filtró y alguna prensa empezó a preguntarnos sobre este tema. Evidentemente todo lo negamos. Entre mis colegas hubo burlas y hubo quienes simplemente se negaban a creer lo sucedido. Algunos nos apoyaron. Sin embargo, había otros que también nos compartieron experiencias igual de extrañas, fenómenos inexplicables que suceden en el aire, en pleno vuelo. A pesar de las investigaciones llevadas a cabo por la aerolínea y las autoridades aeronáuticas, nunca se encontró una explicación lógica para lo que vivimos esa noche. La grabadora de la caja negra no mostraba nada fuera de lo común, como si nunca hubiera sucedido. Los expertos en meteorología y aeronáutica no pudieron ofrecer ninguna teoría que abarcara la totalidad de los eventos. Después de eso, mi vida cambió por completo. Aunque seguí trabajando como piloto, siempre sentí el temor e inquietud de que algo raro pasa en los vuelos de algunas ocasiones. Las noches en las que tenía que volar sobre el Océano Atlántico eran especialmente difíciles y nunca dejé de pensar en aquella aterradora experiencia. A lo largo de los años, he conocido a otros pilotos y tripulantes de cabinas que han vivido sucesos similares y nuestra historia se ha ido sumando a una larga lista de fenómenos inexplicables ocurridos en el cielo. Aunque nunca encontramos respuestas concretas, nuestras preguntas las hemos compartido con algunos expertos aún sin explicación. En ocasiones, se cruzan en nuestro camino fenómenos que simplemente no podemos entender. Aquí les cuento ahora otro caso. Este sucedió el 4 de septiembre del 2021. Dice, como piloto de una aerolínea china, esta historia se ha estado contando en redes,
aunque es una historia anónima. Dice esta persona, este piloto, que estaba dando un vuelo desde Beijing hacia Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. El vuelo había transcurrido sin incidentes y nos aproximábamos al espacio aéreo mongol. A pesar de la relativa normalidad del vuelo y lo que sucedió a continuación, me dejó sin palabras y me cambió la vida para siempre. Era alrededor de las 7 p.m. y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo se estaba tiñendo en tonos anaranjados y rosados. Estábamos volando aproximadamente unos 35,000 pies de altura y todo parecía transcurrir con normalidad hasta que algo inusual captó mi atención. A lo lejos pude ver una especie de remolino de nubes oscuras y decenas que parecían una forma anormal, caótica, no como una tormenta, algo distinto. Me pareció extraño ya que no había ningún sistema meteorológico que pudiera explicar el fenómeno en nuestra ruta de vuelo. El copiloto y yo nos miramos desconcertados y tratamos de estar investigando con la torre para ver si sabían de qué se trataba. Este remolino, de repente, comenzó a acercarse y a invadir nuestra posición sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Sucedió demasiado rápido. Nos encontrábamos ya envueltos en una densa y tenebrosa oscuridad. Parecía que se había hecho de noche. El avión comenzó a sacudirse violentamente y los sistemas de navegación y comunicación fallaron repentinamente, dejándonos completamente aislados y sin rumbo. Aunque casi era de noche, normalmente había un poquito de luz a esa hora. Los pasajeros estaban asustados y comenzaron a gritar y a llorar, mientras los objetos y maletas empezaban a volar por una especie de turbulencia bastante extraña. A medida de la tormenta o de la turbulencia esta, una luz intensa y cegadora apareció frente a nosotros, iluminando toda la cabina. A través de esa luz empezamos a notar algo que se movía detrás de esa extraña luminiscencia. Parecía una especie de figura gigante, imponente. Mi copiloto y yo estamos seguros de que vimos algo, una especie de criatura gigante. No era evidentemente un animal conocido, tampoco era un humano, obviamente. Esa figura se acercó por la ventana desde el exterior a 35,000 pies de altura y se acercó lo suficiente como para que nuestros ojos se cruzaran con los ojos de esa criatura. El miedo se apoderó de mí, pero también sentí una extraña fascinación por eso que estábamos viendo. Es como si estuviéramos en otra dimensión repentinamente. Estaba convencido de que estábamos frente a un fenómeno inexplicable, algo que desafiaba toda la lógica y todo conocimiento científico. De repente, así como apareció esa criatura, simplemente se extinguió, dejándonos sumidos otra vez en la normalidad, como si esto hubiera sido un chispazo de una realidad alternativa. Sin embargo, también las turbulencias y todo empezó a funcionar bien. Las turbulencias desaparecieron. El avión comenzó a funcionar normal. A medida que salimos de aquel remolino de nubes, el copiloto y yo nos miramos. Estuvimos incluso analizando el comportamiento de la gente y pareciera que los demás de la tripulación y los pasajeros, era como si quisieran borrar eso de su mente. Todo estaba demasiado normal después de una experiencia tan extraña. Aterrizamos en Mongolia sin más incidentes, pero lo que vimos en el aire se convirtió en una historia que nos ha acompañado el resto de nuestras vidas. Vamos a la siguiente historia. Esta sucedió sobre el desierto del Sahara en Marruecos. El 18 de junio del 2022, un piloto marroquí a punto de retirarse dice lo siguiente: estaba realizando uno de mis últimos vuelos, desde Casablanca hasta Dubái. Era un vuelo comercial. Después de tantos años de experiencia en el aire, nunca imaginé que mi penúltimo vuelo estaría marcado con un encuentro escalofriante e inexplicable con un ovni. Era aproximadamente las 11:30 de la noche y nos encontramos volando sobre el desierto del Sahara a unos 38,000 pies de altura. La noche era tranquila y despejada, y después de estar todo revisado y todo tranquilo, desde la cabina del mando podíamos apreciar el cielo estrellado espectacular. Todo parecía completamente normal hasta que de repente algo captó mi atención y también la de mi copiloto. A lo lejos pude ver
un grupo de luces moviéndose que no correspondían con ningún avión ni satélite conocido. Eran al menos 5 objetos luminosos que se movían a gran velocidad y cambiaban de dirección en ángulos imposibles, al menos para tecnologías humanas. El copiloto y yo nos miramos desconcertados y decidimos informar al control de tráfico aéreo sobre lo que estaba sucediendo. A medida de que observábamos las luces, estas comenzaron a acercarse a nuestro avión como si fuera por curiosidad. En cuestión de segundos nos encontramos rodeados por estos objetos desconocidos. Los ovnis se movían en formación como si estuvieran estudiando nuestra aeronave. Incluso parecía que nos imitaban en la forma del vuelo. Luego se alejaban a gran velocidad para después volverse a acercar, como si estuvieran jugando. El temor y la fascinación se apoderaron de mí y no pude evitar pensar en todas las historias que había escuchado sobre encuentros con ovni a lo largo de mi carrera. Muchos colegas, compañeros habían visto cosas similares. Los pasajeros también comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y muchos de ellos comenzaron a filmar el fenómeno con teléfonos móviles. Durante aproximadamente 20 minutos, los ovnis nos acompañaron en nuestro vuelo realizando maniobras imposibles y desafiando todas las leyes de la física que conocemos. El copiloto y yo nos esforzamos por mantener la calma y seguir con el vuelo, pero era difícil no sentirnos abrumados por lo que estaba presenciando. De repente, los objetos luminosos se elevaron a gran velocidad en el cielo y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, dejándonos a todos perplejos y atónitos. El control de tráfico aéreo nos informó de que no habían detectado ningún objeto en sus radares, lo que solo aumentó la sensación de misterio y desconcierto para nosotros. Finalmente aterrizamos en Dubái sin más incidentes, pero el encuentro con los ovnis se convirtió en una historia que marcó el final de mi carrera como piloto. A pesar de las investigaciones y las grabaciones de los pasajeros, nunca se pudo encontrar una explicación lógica o científica para lo que vimos esa noche. Lo único que sé es que, después de tantos años en el aire, me retiré con la certeza de que hay más cosas extrañas en nuestro mundo, que desafían nuestro concepto de realidad. La noticia de nuestro encuentro con estos objetos se difundió rápidamente y generó un gran revuelo en la prensa, pero al mismo tiempo se fue diluyendo y todo esto no lo pudimos nosotros confirmar porque fue una orden, simplemente tuvimos que desmentir o decir que esto no era cierto. Pero para mí y para muchos otros creemos que esta experiencia tiene relación a la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. A lo largo de los años posteriores a mi retiro, seguí con interés el relato de otros pilotos y compañeros, personas que me aseguran haber visto cosas similares, incluso algunos avistamientos más extraordinarios y con experiencias distintas. Hoy en día, aunque ya no me encuentro en el aire, sigo mirando al cielo con asombro y curiosidad, preguntándome si volveré a presenciar un encuentro tan escalofriante e inexplicable como aquel que vi aquel 2022. Aunque no tengo respuestas para todas las preguntas que se me ocurren, esta experiencia y la de mucha gente debería motivarnos para seguir investigando estos temas. Y aquí están estos 3 relatos de pilotos que han vivido experiencias extraordinarias. Muchas de estas historias pues posiblemente nunca se vayan a reconocer y pues van a quedar como leyendas urbanas. Y yo estoy tratando de recopilar e ir encontrando estas leyendas en diferentes lugares, por decirle leyendas, ¿no? Testimonios diríamos también. Pero el punto es que al encontrar todas estas experiencias, pues esperemos que poco a poco se vaya divulgando un poquito más esto. Míralo como entretenimiento, míralo como una historia, como un cuento, como un relato, disfrútalo y ya el tiempo dirá si estas historias podrán llegarse a confirmar. Que tengas una excelente tarde, noche o día. Acuérdate que Podcast 78 es el podcast del misterio. Ayúdanos a compartir, suscríbete, dale clic a la campanita y recuerda que aquí tenemos un WhatsApp y un Telegram para que nos envíes alguna experiencia, algún relato. Vamos a ir sumando testimonios e historias de toda la comunidad. Un gran saludo. Hasta pronto.